Vi a mi marido poniendo protector solar en la espalda de otra mujer delante de todo el mundo, como si yo fuera invisible. Cuando me quejé, me miró con desprecio y dijo: «Si estás celosa, vete». Así que me fui. Vendí la casa que él creía que era suya, tomé todo lo que me correspondía por derecho y desaparecí de su vida de una manera que él jamás imaginó. Lo que él no sabía es que yo había descubierto secretos mucho peores que una simple traición en la playa. Pero antes de continuar, compruebe si ya está suscrito al canal y escriba en los comentarios ¿desde dónde está viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Marina Costa. Tengo 38 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa de tecnología en Porto Alegre. No soy el tipo de persona que llama la atención. Soy discreta, organizada, eficiente. El tipo de mujer que resuelve problemas sin hacer ruido, que mantiene todo funcionando tras bambalinas mientras otros se llevan el crédito. Durante 12 años de matrimonio con Rodrigo, fui exactamente eso. La esposa perfecta que mantenía todo en orden mientras él construía su carrera como arquitecto de renombre. El viaje a Florianópolis debería ser una celebración. Rodrigo acababa de cerrar un contrato grande diseñando un condominio de lujo y decidió que merecíamos unos días en la playa con nuestros amigos más cercanos. Para ser sincera, no estaba muy animada. El trabajo había sido caótico, y la idea de pasar un fin de semana entero, fingiendo que todo era perfecto, no me agradaba. Pero fui, porque eso era lo que hacían las esposas comprensivas. Llegamos el viernes por la tarde. El grupo era el de siempre. Rodrigo y yo, nuestro hijo Lucas, de 10 años, y 3 parejas de amigos. Entre ellos estaba Julia Méndez, una diseñadora de interiores que había empezado a trabajar con Rodrigo hacía unos meses. Cabello rubio impecable, cuerpo de quien vive en el gimnasio, sonrisa de comercial de pasta de dientes. El tipo de mujer que hace que otras mujeres se sientan inadecuadas solo por existir. Había notado la cercanía entre ellos en las últimas semanas. Mensajes en el celular que él desviaba cuando yo me acercaba. Risas bajas en llamadas que él decía que eran sobre trabajo. Aquel brillo en los ojos de quien está viviendo algo excitante y prohibido. Pero yo había elegido ignorar, porque confrontar significaría admitir que mi matrimonio tal vez no era tan sólido como yo fingía que era. El sábado por la mañana fuimos todos a la playa. El sol estaba fuerte, el tipo de calor húmedo que se pega a la piel. Lucas corrió directo al mar con los hijos de las otras parejas, feliz de estar libre de las responsabilidades de la escuela. Yo estaba organizando las bolsas de playa, aplicándome el protector solar cuando oí su voz. «Rodrigo, ¿puedes ayudarme con la espalda? Nunca consigo ponérmelo bien sola». Levanté los ojos y vi a Julia extendiendo el frasco de protector solar a mi marido. Estaba usando un bikini blanco minúsculo que dejaba poco a la imaginación. Rodrigo tomó el frasco sin dudar, con aquella sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa que solía ser solo mía. Claro, sin problema. Me quedé parada allí, observando las manos de mi marido deslizarse por la espalda de otra mujer. Despacio, cuidadoso, íntimo. Le puso protector solar en los hombros, en la parte inferior de la espalda, justo encima de la línea del bikini. Sus dedos se demoraron allí más tiempo de lo necesario. Ella se arqueó ligeramente, riendo de algo que él había dicho en voz baja, algo que yo no podía oír. Todo el mundo estaba viendo. Nuestros amigos, las otras personas en la playa, niños jugando en la arena, y nadie dijo nada.
Era como si yo fuera la única persona que encontraba aquello completamente inadecuado. Respiré hondo y caminé hacia ellos. Rodrigo, él se giró, aún con las manos en la espalda de Julia. No pareció en absoluto avergonzado. Hola, amor. Solo estoy ayudando a Julia aquí. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Julia se alejó, pero la sonrisa irónica permaneció en su rostro, como si se estuviera divirtiendo con la situación. Gracias, Rodrigo, eres un ángel. Esperé hasta que estuviéramos un poco alejados del grupo. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Él se cruzó de brazos, a la defensiva, tú poniéndole protector solar a Julia. Delante de todo el mundo. Delante de mí. Rodrigo puso los ojos en blanco, como si yo estuviera siendo irracional. Marina, por el amor de Dios. Ella pidió ayuda. ¿Qué querías que hiciera? ¿Ignorarla? Podrías haberme pedido que te ayudara. O a cualquiera de las otras mujeres. Estabas ocupada con las bolsas. Y, francamente, no vi ningún problema. Es solo protector solar. Algo en la forma en que él dijo eso, tan casual, tan despreocupado, me hizo darme cuenta de que aquello no era nuevo. Esa intimidad entre ellos, esa facilidad, se había estado construyendo hacía tiempo. Y él ni siquiera estaba intentando esconderlo. Rodrigo, esto no está bien. La forma en que la estabas tocando, él dio un paso más cerca y vi algo frío en sus ojos. Algo que yo nunca había visto antes. ¿Sabes cuál es tu problema, Marina? Eres paranoica, insegura, siempre buscando problemas donde no los hay. ¿No soy? Si estás celosa, entonces vete. Lo dijo lo suficientemente alto para que la gente cercana lo oyera. Nadie te obliga a quedarte aquí. Si no puedes disfrutar de un fin de semana sin crear drama. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que todas las cabezas se giraban en nuestra dirección. Julia estaba a unos metros, observando con aquella expresión satisfecha de quien acaba de ganar algo. Miré al hombre que había amado durante 12 años, el padre de mi hijo, el hombre por quien había sacrificado oportunidades de carrera. Me había mudado de ciudad, ajustado mi vida entera para acomodar sus sueños. Y todo lo que vi fue un extraño con desprecio en los ojos. Está bien, dije con calma. Me voy. Volví a donde estaban nuestras cosas. Tomé mi bolso y llamé a Lucas. Él vino corriendo, confuso. Mamá, ¿ya nos vamos? Sí, mi amor. ¿Quieres quedarte con papá o venir conmigo? Lucas miró a su padre, que estaba parado allí con los brazos cruzados, haciendo un esfuerzo por parecer indiferente. Luego me miró a mí. Voy contigo. Tomamos nuestras cosas y caminamos hasta el estacionamiento. No miré hacia atrás. No le di a Rodrigo la satisfacción de verme llorar. Entré en el coche, ajusté el asiento, encendí el aire acondicionado y conduje de vuelta a Porto Alegre en completo silencio, mientras Lucas dormía en el asiento trasero. Fueron las 3 horas más largas de mi vida. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez en años mi mente estaba completamente clara y estaba empezando a planear. Llegué a casa a primera hora de la tarde. La casa que Rodrigo siempre llamaba nuestra, pero que técnicamente estaba solo a mi nombre. Una decisión que tomamos años atrás por cuestiones fiscales, cuando él estaba empezando la oficina de arquitectura y necesitaba mantener el crédito limpio. Es curioso cómo pequeñas decisiones del pasado pueden volverse extremadamente importantes en el futuro. Preparé un bocadillo para Lucas y le puse una película para que viera. Entonces me encerré en la oficina y empecé a trabajar. No en el tipo de trabajo que me pagaba el salario, sino en el tipo de trabajo que salvaría mi vida.
Primera parada. Ordenador compartido. Rodrigo era brillante con el diseño, pero un desastre con la seguridad digital. Usaba las mismas contraseñas para todo. Dejaba correos electrónicos abiertos. Nunca limpiaba el historial. En 15 minutos tenía acceso completo a todo. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. No eran solo mensajes inocentes de trabajo. Eran meses de conversaciones íntimas con Julia. Planificación de citas, fotos, cosas que harían que a cualquier esposa se le revolviera el estómago. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron los correos electrónicos sobre dinero. Rodrigo estaba financieramente arruinado. Aquel gran contrato que tanto celebró era real, pero el dinero ya que había sido comprometido para cubrir deudas que él venía acumulando hacía meses. Malas inversiones en proyectos que nunca despegaron. Préstamos personales con intereses absurdos. Debía más de 200.000 reales y había usado nuestra cuenta conjunta para hacer pagos mínimos, sin que yo lo supiera. Pero la guinda del pastel fue descubrir que estaba planeando vender nuestra casa. Nuestra casa. Aquella que estaba a mi nombre. Había contactado a agentes inmobiliarios, pedido tasaciones, discutido planes con Julia sobre cómo convencerme de aceptar la venta. En los correos electrónicos, él me llamaba un obstáculo temporal. Eso, 12 años de matrimonio. Y yo era un obstáculo temporal. Imprimí todo. Cada correo electrónico, cada mensaje, cada extracto bancario. Organicé en carpetas, hice copias digitales en 3 lugares diferentes. Entonces empecé la segunda fase de mi plan. Llamé a Denise, mi mejor amiga desde la universidad y abogada especializada en derecho de familia. Marina, ¿estás bien? Deberías estar en la playa. Necesito tu ayuda urgente. Nos encontramos aquella misma noche, después de acostar a Lucas. Le mostré todo. Los correos electrónicos, las cuentas, las deudas escondidas. Denise se fue poniendo cada vez más seria, mientras hojeaba los documentos. Marina, esto es grave. Él estaba planeando defraudarte, vender una propiedad que no es suya, asumir deudas en nombre de los dos, sin tu conocimiento. Lo sé, y ahora necesito protegerme. ¿Qué quieres hacer? Respiré hondo. Quiero el divorcio. Quiero vender la casa antes de que él pueda hacer cualquier cosa. Y quiero garantizar que Lucas y yo estemos bien. Denise asintió. Puedo ayudarte con todo eso. ¿Pero estás segura? ¿No quieres intentar resolverlo? ¿Hablar? Me dijo que me fuera. Así que es exactamente lo que voy a hacer sin hacer. De manera... Pasamos las siguientes horas planeando. Denise explicó que como la casa estaba a mi nombre y Rodrigo había contraído deudas sin mi conocimiento, yo tenía una posición legal fuerte. Podríamos pedir el divorcio con base en ruptura de confianza y yo tendría derechos claros sobre los bienes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté. ¿Aún está en Florianópolis? Hasta el domingo por la noche. Entonces tenemos aproximadamente 36 horas para poner la casa a la venta, reunir toda la documentación necesaria y preparar los papeles del divorcio. Es ajustado, pero posible. Hagámoslo. En la mañana del domingo, antes de que saliera el sol, yo ya estaba trabajando. Llamé a 3 agencias inmobiliarias diferentes. Elegí la que me dio la mejor tasación y estaba dispuesta a trabajar rápido. La agente, una mujer llamada Patricia, de unos 50 años con energía de vendedora nata, vino a casa a las 8 de la mañana. Es una propiedad excelente, dijo, caminando por las habitaciones. Ubicación privilegiada, bien conservada. Puedo tener compradores interesados para mañana. Necesito que sea rápido, muy rápido. Patricia me miró con aquella expresión de quien ya ha visto de todo.
¿Problemas conyugales? Algo así. Entiendo. Haré lo posible. Pusimos la casa a la venta ese mismo día. Precio competitivo, pero justo. Patricia tomó fotos, preparó el anuncio, y para la hora del almuerzo ya teníamos 3 interesados, queriendo agendar visitas. Lucas estaba confuso con todo el movimiento, pero yo intenté mantenerlo ligero. Nos vamos a mudar a un lugar nuevo, mi amor. Va a ser una aventura. ¿Y papá? Papá tendrá su lugar y nosotros tendremos el nuestro. Él no dijo nada, pero vi en sus ojos que entendía más de lo que dejaba entrever. Los niños siempre entienden más de lo que los adultos quieren admitir. Rodrigo llamó el domingo por la tarde. Lo dejé en el buzón de voz. Llamó de nuevo. Ignoré. Mandó mensaje. Marina, necesitamos hablar cuando vuelva. Exageraste ayer. No respondí. A las 6 de la tarde, Patricia me llamó animada. Tenemos una oferta. Valor íntegro. Pago al contado. El comprador quiere cerrar rápido. ¿Puede venir mañana por la mañana para firmar? Acepto. ¿Estás segura? ¿No quieres pensarlo un poco? Absoluta. Colgué y sentí algo extraño en el pecho. No era arrepentimiento. Era alivio. Por primera vez en meses, tal vez años, yo estaba en control de mi propia vida. Rodrigo llegó a casa el lunes por la noche, alrededor de las 8. Yo había pasado el día finalizando los últimos detalles de la venta de la casa y organizando el apartamento que había alquilado para Lucas y yo. Un lugar pequeño, pero cómodo, del otro lado de la ciudad. Lo suficientemente lejos para empezar de nuevo. Oí la llave en la puerta. El sonido familiar de la maleta siendo arrastrada por el pasillo. Lucas estaba en su cuarto, haciéndose con la tarea. Yo estaba en la sala sentada en el sofá, esperando. ¿Marina? La voz de él resonó por la casa. ¡Aquí! Apareció en la puerta de la sala, bronceado, relajado, pareciendo alguien que había pasado un fin de semana estupendo. Hasta que me vio. Entonces la expresión cambió. ¿Por qué te fuiste de esa manera? Fue súper embarazoso. Todo el mundo estuvo preguntando qué había pasado. Siéntate, Rodrigo. Algo en mi tono hizo que se detuviera. ¿Qué está pasando? Siéntate. Repetí. Se sentó en el sillón de enfrente, de repente cauteloso. Estás actuando de forma extraña. Quiero el divorcio. Las palabras salieron simples, directas, sin emoción. Rodrigo parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Qué? Quiero el divorcio. Voy a presentar los papeles mañana por la mañana. Marina, ¿no estás hablando en serio? ¿Por aquello en la playa? Solo fue protector solar. No es sobre el protector solar. Es sobre todo. Sobre tú y Julia. Sobre las deudas que me escondiste. Sobre tú planeando vender mi casa sin consultarme. El rostro de él palideció. ¿Cómo tú? ¿Descubrí? Porque a diferencia de ti, yo presto atención. Y al contrario de lo que piensas, no soy tonta. Marina, espera. Déjame explicarte. No necesitas explicar nada. Vi los correos electrónicos. Todos ellos. Leí cada mensaje entre tú y Julia. Vi los extractos bancarios. Sé exactamente cuánto debes y a quién. Rodrigo se levantó agitado. ¿Invadiste mi privacidad? Eso es nuestro ordenador compartido, Rodrigo. Aquel que usamos para cosas de la familia. Dejaste todo abierto. Yo solo miré. No tienes derecho. De hecho, tengo todo el derecho. Principalmente cuando descubro que mi marido está planeando defraudarme. Él se quedó en silencio, procesando. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de la magnitud del problema. Mira, puedo explicar las deudas. Los negocios han estado complicados.
Y yo estaba intentando resolver todo antes de preocuparte. ¿Preocuparme? Estabas intentando vender mi casa para cubrir tus deudas, Rodrigo. Casa que está a mi nombre. Sin consultarme. Eso no es protegerte de preocupaciones. Eso es fraude. Nunca haría eso. Yo solo estaba evaluando opciones. Tomé la carpeta que estaba a mi lado en el sofá y la tiré en su regazo. Está todo ahí. Imprimí para facilitar. Correos electrónicos con agentes. Conversaciones con Julia sobre cómo convencerme. Incluso el plan de cómo dividir el dinero después. Rodrigo abrió la carpeta. Hojeó algunos papeles. Y se puso cada vez más pálido. Cuando me miró de nuevo, había pánico en sus ojos. Marina, sé que parece malo, pero... vendí la casa. No es como estás pensando. Yo... ¿Qué? La casa. La vendí. Hoy por la mañana. Cerramos el trato. Firmé los papeles. El comprador asume la semana que viene. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo me miró como si yo tuviera dos cabezas. No puedes haber hecho eso. Puedo. Y lo hice. La casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Fue tu idea, por cierto, para proteger tu crédito. Entonces, técnicamente, no necesitaba tu autorización. Marina Stack, ¿está sportela? Nos llevamos uno bifia. Lucas y yo ya tenemos un lugar. Tendrás que arreglártelas. Se levantó de nuevo, esta vez con rabia. No puedes echarme de mi propia casa. No es tu casa. Nunca lo fue. Y sí, puedo. De hecho, tienes hasta el viernes para retirar tus cosas. Después de eso, cualquier cosa que quede irá a donación. Esto es de locos. No puedes simplemente vender nuestra casa y... puedo. ¿Y sobre las deudas? Como la casa estaba a mi nombre y tú contrajiste todo sin mi conocimiento o consentimiento, eres el único responsable. Mi abogada ya preparó toda la documentación. La rabia en su rostro dio lugar a algo cercano a la desesperación. Marina, espera. Vamos a hablar sobre esto. Con calma. Cometí errores. Lo sé. Pero podemos resolverlo. No hay nada que resolver. Me dijiste que me fuera si estaba celosa. Así que es exactamente lo que estoy haciendo. Yéndome. De tu vida. ¿Y Lucas? Lucas se queda conmigo. Puedes visitarlo conforme acordemos. Pero la custodia principal es mía. No puedes decidir eso sola. De hecho, considerando que gastaste el dinero de la familia en deudas secretas y estabas planeando defraudar a tu esposa, creo que cualquier juez estará de acuerdo en que yo soy la opción más estable. Rodrigo se hundió de nuevo en el sillón derrotado. Por primera vez desde que lo conocí, parecía pequeño, vulnerable, humano. Julia no vale esto, dijo en voz baja. Sé que no me crees, pero no vale la pena. No me importa si vale o no. Lo que importa es que tú elegiste. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. Me levanté y me dirigí al cuarto. En la puerta me detuve y miré hacia atrás. Ah, y Rodrigo, si intentas impugnar algo o dificultarlo, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente lo que hiciste. Cada cliente, cada colega, cada persona en esta ciudad sabrá qué tipo de hombre eres realmente. Tú decides si quieres salir de esto con algo de dignidad o no. Los días siguientes fueron una mezcla de caos organizado y libertad inesperada. Rodrigo intentó argumentar, implorar, incluso amenazar, pero yo ya se había construido un caso tan sólido que no tenía a dónde ir. Denise, mi abogada, fue implacable. Presentó los papeles del divorcio con base en ruptura grave de confianza. Adjuntó todas las pruebas de las deudas escondidas y de los planes de fraude, y dejó muy claro que cualquier intento de impugnación
resultaría en proceso criminal. Rodrigo firmó todo el jueves. Sin lucha, sin drama. Solo la firma en silencio, con aquella expresión de alguien que finalmente entendió que había perdido. La mudanza ocurrió el sábado. Lucas y yo llevamos solo lo esencial. Ropa, libros, algunos muebles que eran claramente míos. Dejé el resto a Rodrigo, porque no quería nada que me recordara aquella vida. Era como arrancar una tirita. Rápido, doloroso, pero necesario. El apartamento nuevo era más pequeño, más simple, pero tenía algo que la casa antigua nunca tuvo en los últimos años. Paz. Lucas se adaptó sorprendentemente bien. Eligió su cuarto, lo decoró a su manera y por primera vez en meses lo vi realmente relajado. «Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa?», dijo en nuestra primera noche allí. Estábamos comiendo pizza en el suelo de la sala, porque la mesa aún no había llegado. Todo estaba en cajas, caótico, pero de alguna forma acogedor. «Claro, mi amor. ¿Estás feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a mi hijo de 10 años, con sus ojos demasiado serios para su edad, y me di cuenta de que él lo había visto todo. La infelicidad silenciosa, las discusiones contenidas, la distancia creciente entre sus padres. ¿Sabes una cosa? Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente feliz. Él sonrió. Entonces yo también lo estoy. Pero la paz duró poco, porque Rodrigo, como pronto descubriría, no aceptaba perder. La primera tentativa vino la segunda semana. Apareció en mi trabajo, en medio del horario, exigiendo hablar. Mi asistente intentó detenerlo, pero él pasó directo, entrando en mi sala, como si aún tuviera algún derecho sobre mí. «Marina, esto tiene que parar». Cerré el documento en el que estaba trabajando y lo miré con calma. «Rodrigo, no puedes simplemente aparecer aquí. Vendiste nuestra casa. Te llevaste a mi hijo. Destruiste mi vida. Vendí mi casa. Lucas está conmigo porque es lo mejor para él y él. Y tu vida fue destruida por tus propias elecciones. Estás siendo vengativa, cruel. Estoy siendo práctica. Hay una diferencia». Se acercó a mi mesa, con rabia en los ojos. «¿Crees que puedes simplemente desaparecer de mi vida así? ¿Crees que no va a tener consecuencias?». Presioné el botón de seguridad debajo de la mesa. En menos de un minuto, 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. «Este hombre está invadiendo mi oficina. Por favor, escóltenlo fuera del edificio y garanticen que no vuelva». «Marina, esto es ridículo. Ahora, por favor». Los guardias se lo llevaron, aún protestando. Mi asistente apareció poco después, preocupada. «¿Estás bien? ¿Quieres que llame a la policía?». «No hace falta. Pero si vuelve, llama». La segunda tentativa fue más sutil. Rodrigo empezó a esparcir historias por la ciudad. Que yo le había robado el dinero, que le había quitado a Lucas sin motivo. Que yo estaba teniendo una aventura y por eso había destruido nuestro matrimonio. Las mentiras eran tan absurdas que casi daban risa. Pero en una ciudad donde la reputación importa, hasta mentiras ridículas pueden causar daño. Fue Denise quien me alertó. «Marina, ¿estás al tanto de lo que está diciendo de ti?». «Lo estoy. Déjale hablar». «Pero esto puede perjudicarte profesionalmente». «Déjale hablar», repetí. «Porque cuando termine yo voy a tener documentación de todo. Y entonces lo voy a demandar por difamación». Y fue exactamente eso lo que hice. Reuní pruebas de cada mentira que esparció, cada persona que manipuló, cada historia que inventó. Entonces Denise envió una carta de cese y desista, dejando claro que cualquier comentario adicional resultaría en proceso por difamación y acoso. Las mentiras pararon,
La tercera tentativa fue la más desesperada. Rodrigo intentó usar a Lucas contra mí. Empezó a prometerle cosas al niño, planear paseos extravagantes, comprar regalos caros que él claramente no podía pagar, intentando ganar el afecto de su hijo a través de soborno emocional. Lucas llegó a casa después de un fin de semana con su padre, confuso. Mamá, papá dijo que si quiero vivir con él, ¿puedo? Que tú me estás impidiendo verlo. Respiré hondo. Esta era la conversación que temía. Lucas, puedes vivir con quien quieras. Yo nunca te voy a impedir ver a tu padre. Pero necesito que entiendas una cosa. Tu padre y yo nos separamos porque él tomó elecciones que lastimaron a nuestra familia. No por rabia, no por venganza, sino porque era lo mejor para todos nosotros. Dijo que vendiste la casa para lastimarlo. Vendí la casa porque él estaba planeando venderla sin consultarme, para pagar deudas que me escondió. Yo solo actué primero. Lucas se quedó en silencio por un largo momento. ¿Debía dinero? Debía. Mucho dinero. Y usando nuestro dinero para pagar sin decírmelo. ¿Y Julia? Tragué saliva. ¿Qué sabes sobre Julia? Sé que estaban juntos. Los vi hablando en su celular cuando él creía que yo estaba durmiendo. Y en la playa vi cómo la estaba mirando. Mi corazón se partió. No por mí, sino por ese niño que tuvo que crecer demasiado rápido. Tu padre cometió errores, Lucas, pero aún te ama. No quiero que lo odies. Solo quiero que entiendas por qué las cosas necesitaban cambiar. Entiendo, mamá, y quiero quedarme contigo. Abracé a mi hijo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Tristeza porque tuvo que aprender esas lecciones tan pronto. Alivio porque él entendía. 2 meses después del divorcio, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Trabajo, Lucas. La rutina tranquila del apartamento. Incluso había comenzado a hacer terapia. No porque estuviera destruida, sino porque quería entender cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos sin darme cuenta. Cómo había ignorado tantas señales obvias. Fue esa esas sesiones que mi terapeuta, la doctora Carla, me hizo una pregunta que lo cambió todo. Marina, ¿ya te has parado a pensar que tal vez no ignoraste las señales? Que tal vez lo viste todo, pero elegiste no actuar por miedo. ¿Miedo de qué? De estar sola, de fallar, de no ser suficiente. La verdad, dolió más que cualquier mentira de Rodrigo. Porque ella tenía razón. Yo había visto las señales, los mensajes escondidos, las mentiras sobre trabajo, la distancia creciente. Pero había elegido creer que si lo ignoraba, si fingía que estaba todo bien, tal vez se quedaría. Fui cobarde, admití. Fuiste humana. Y cuando te diste cuenta de que ya no podías ignorar, actuaste. Con coraje y determinación. Muchas personas nunca llegan hacia ese punto. Aquella conversación me liberó de una culpa que ni siquiera sabía que estaba cargando. No era culpa por la separación, sino culpa por haber permitido que sucediera. Por haber sido, como Rodrigo me llamó, paranoica e insegura, cuando en realidad yo estaba simplemente ignorando mis propios instintos. Fuese así. Esa época que descubrí la verdad sobre Julia y Rodrigo. No es que quisiera saber, pero Mariana, una colega de trabajo de él, apareció en mi oficina un día con informaciones que ella dijo que yo necesitaba saber. Marina, sabes que Rodrigo y Julia terminaron, ¿verdad? Paré en medio de la digitación. No, no lo sabía, y francamente no me importa. Lo sé, pero pensé que debías saber el motivo. Suspiré. Está bien. ¿Por qué? Porque ella solo estaba con él por el dinero, por el estatus.
Cuando descubrió que estaba arruinado, que el gran contrato no iba a rendir lo que prometió, saltó fuera. Se fue a vivir con un contratista rico de Florianópolis. Esperé sentir algo. Satisfacción, tal vez. O aquel placer amargo de ver a alguien que te lastimó salir mal. Pero todo lo que sentí fue... nada. Indiferencia completa. Gracias por contármelo, Mariana. Pero como dije, no hace diferencia para mí. Está devastado. Renunció a la oficina. Está viviendo en un apartamento minúsculo. Apenas consigue pagar las deudas. Mariana, interrumpí gentilmente. Entiendo que estás intentando ponerme al día, pero realmente no quiero saber. Aquella vida, aquellas personas ya no forman parte de mi historia. Ella pareció decepcionada por no haber conseguido la reacción dramática que esperaba, pero asintió y se fue. Aquella noche le conté a Lucas sobre el padre y Julia habiendo terminado. Pensé que él tenía derecho a saber, en caso de que Rodrigo mencionara algo. ¿Estás triste por ellos?, preguntó. No. ¿Tú lo estás? No, nunca me cayó bien de todas formas. Fingía ser simpática, pero se notaba que era falsa. Los niños siempre ven lo que los adultos intentan esconder. Pero a pesar de mi indiferencia genuina, Rodrigo no se había dado por vencido en intentar volver a mi vida. Las tácticas habían cambiado de agresivas a patéticas. Mensajes a las 2 de la mañana pidiendo disculpas. Flores dejadas en la puerta del apartamento. Llamadas llorosas a Lucas sobre cómo él lo había arruinado todo. Fue Denise quien finalmente me convenció de tomar medidas más drásticas. Marina, necesitas una orden de restricción. ¿No crees que es exagerado? Ha aparecido en tu trabajo 3 veces. Está mandando mensajes constantemente. Está usando a Lucas para manipularte emocionalmente. Eso es acoso. Ella tenía razón, por supuesto. Pero parte de mí aún dudaba. No porque sintiera algo por Rodrigo, sino porque una orden de restricción parecía tan final, tan severa. Pero Denise insistió, y eventualmente yo acepté. La orden fue concedida la semana siguiente. Rodrigo no podía acercarse a menos de 100 metros de mí, de mi trabajo o del apartamento. Podía ver a Lucas solo en locales públicos designados, con supervisión si era necesario. Pensé que esto resolvería aquel problema, que finalmente yo tendría paz. Pero como todo lo que envolvía a Rodrigo, nada era tan simple. El giro vino de donde menos lo esperaba, de las propias deudas de Rodrigo. Aparentemente, las personas a quienes él debía no eran del tipo paciente. Y cuando él no pudo pagar más, ellas empezaron a buscar otras formas de recuperar la inversión. Recibí una llamada de un número desconocido una tarde de jueves. Normalmente ignoraría, pero algo me hizo atender. ¿Aló? ¿Señora Marina Costa? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Fernando Díaz. Soy investigador privado. Estoy llamando sobre su exmarido, Rodrigo Costa. Mi estómago se hundió. ¿Qué hizo ahora? De hecho, no se trata de lo que él hizo, sino de lo que hicieron con él. O mejor, de lo que están planeando hacer. ¿Puedo encontrarla personalmente? Es una conversación que no debe hacerse por teléfono. Nos encontramos en un café cerca de mi trabajo. Fernando era un hombre de unos 60 años, con aquel aire cansado de quien ha visto demasiadas cosas. Puso una carpeta en la mesa entre nosotros. Señora Costa, fui contratado por uno de los acreedores de su exmarido, un hombre llamado Marcelo Tavares. ¿Conoce ese nombre? Negué con la cabeza. Tavares es un empresario local que presta dinero a intereses altos. No exactamente ilegal, pero opera en una zona gris. Su exmarido le debe casi 100.000 reales.
Eso no tiene nada que ver conmigo. Estamos divorciados. Lo sé. Pero a Tavares no le importa. Él descubrió sobre la venta de la casa, sobre el dinero que usted recibió, y está convencido de que parte de ese dinero era de Rodrigo. Está planeando demandarla para recuperar la deuda. Eso es absurdo. La casa estaba a mi nombre. El dinero es mío. Legalmente, usted tiene razón. Pero Tavares no es del tipo que se importa con legalidades. Él va a hacer su vida imposible. Demandas interminables, acoso, tal vez cosas peores. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Por qué me está contando esto? Fernando suspiró. Porque fui contratado para investigarla, pues a usted. Encontrar sus bienes, sus debilidades. Pero cuanto más investigo, más claro queda que usted es inocente en todo esto. Y no me gusta ver a personas inocentes sufrir por causa de los errores de los otros. ¿Qué sugiere que haga? Desaparezca. ¿Cómo así? Tome a su hijo, tome su dinero y desaparezca. Múdese de ciudad, de estado si es posible. Empiece de nuevo donde Tavares no pueda encontrarla. Por lo menos hasta que esto se enfríe. Yo tengo un empleo, una vida. Usted tiene un hijo que necesita estar seguro. Y si Tavares decide que usted es responsable por las deudas de Rodrigo, él hará de todo para recuperar ese dinero. Confíe en mí. Usted no quiere pasar por esto. Pasé el resto del día en shock. ¿Desaparecer? ¿Dejar todo lo que había construido? ¿Todo lo que había conquistado por causa de las deudas de Rodrigo? Parecía injusto. Parecía absurdo. Pero cuanto más pensaba, más sentido tenía. No porque tuviera miedo de Tavares o de sus amenazas, sino porque me di cuenta de que aquella era la oportunidad que estaba esperando sin saber. La chance de realmente empezar de nuevo. De dejar todo aquello atrás. No solo físicamente, sino emocionalmente. Conversé con Denise aquella noche. Es una locura. Fue su primera reacción. Tú no hiciste nada malo. ¿Por qué deberías huir? No es huir. Es elegir. Elegir dónde quiero estar. Cómo quiero vivir. Y sinceramente, ya no quiero estar aquí. No quiero volver a mirar estas calles y recordar a Rodrigo. No quiero que Lucas crezca a la sombra de este matrimonio destruido. ¿Y a dónde irías? No sé aún. Tal vez Río. Tal vez São Paulo. Algún lugar lo suficientemente grande para empezar de nuevo, donde nadie conoce nuestra historia. Denise se quedó en silencio por un largo momento. Si realmente quieres hacer esto, yo puedo ayudar. Transferencia de empleo, documentación, garantizar que todo sea legal. ¿Pero estás segura? Absoluta. Y así comenzó la planificación de mi salida. Fui discreta, cuidadosa. Pedí transferencia en el trabajo para la oficina de São Paulo, alegando mejores oportunidades de carrera. Empecé a vender muebles y cosas que no necesitaría llevar. Conversé con Lucas sobre la mudanza, preparándolo para lo que vendría. ¿Nos vamos de verdad? Preguntó con aquella mezcla de entusiasmo y aprensión típica de niño. Nos vamos a São Paulo. Un nuevo comienzo para los dos. ¿Y papá? Tu padre puede visitarte siempre que quiera. No estamos huyendo de él. Solo estamos eligiendo vivir nuestras vidas en otro lugar. Lucas pensó por un momento. ¿Puedo llevar todos mis juegos? Me reí. Niños y sus prioridades. Puedes llevar todo lo que sea importante para ti. La noticia se filtró eventualmente. Rodrigo apareció, violando la orden de restricción, desesperado. Marina, no puedes llevarte a mi hijo. Puedo y lo voy a hacer. Tienes derecho de visitación, pero no de decidir dónde vivimos. Esto es por las deudas. ¿Por Tavares? Lo voy a resolver. Lo prometo. No es por eso, Rodrigo.
Es porque yo quiero. Porque llegó la hora de realmente seguir adelante. Por favor, no hagas esto. Lo miré. Ese hombre que un día fue mi marido. El padre de mi hijo. Mi compañero. Todo lo que vi fue un extraño con problemas que ya no eran míos. Me dijiste que me fuera si estaba celosa. Entonces, es exactamente lo que estoy haciendo. Yéndome. Muy lejos. La mudanza a São Paulo ocurrió un sábado por la mañana, 3 meses después de aquel día en la playa en Florianópolis. 3 meses que parecieron una vida entera. Lucas y yo llevamos solo lo esencial. Ropa, libros, algunos recuerdos que valían la pena guardar. El resto fue vendido o donado. Tenía algo liberador en viajar tan ligero, como si cada cosa dejada atrás fuera un peso menos en la espalda. Una mala memoria transformada en espacio vacío, listo para ser llenado con cosas mejores. El viaje en coche duró casi 12 horas. Lucas durmió la mayor parte del tiempo, despertando ocasionalmente para preguntar cuánto faltaba o si podíamos parar a comer un bocadillo. Conversaciones simples, normales, sin drama. Era exactamente eso lo que yo quería. Normalidad. El apartamento en São Paulo era pequeño, pero bien ubicado. Cerca de la escuela nueva de Lucas y de mi trabajo. Pasamos el primer fin de semana montando muebles, organizando cajas, transformando aquel espacio vacío en un hogar. Y por primera vez en años, me sentí realmente en casa, en el trabajo. Mi transferencia fue recibida con entusiasmo. Mi nuevo jefe, Ricardo, era exactamente lo opuesto al microgerente que yo tenía en Porto Alegre. Él confiaba en el equipo, daba autonomía, valoraba ideas. En pocas semanas, yo estaba liderando proyectos que nunca habría tenido oportunidad de tocar antes. Lucas también se adaptó bien. Hizo amigos rápido. Empezó a gustarle la escuela nueva. Incluso entró al equipo de fútbol. De vez en cuando él preguntaba por su padre, y yo siempre respondía con honestidad. Rodrigo podía visitarlo siempre que quisiera, siempre y cuando avisara con antelación. Pero en los primeros 2 meses, no apareció una vez. No porque no quisiera, sino porque estaba demasiado ocupado intentando sobrevivir, a través de Mariana, que insistía en mantenerme actualizada a pesar de mis protestas. Supe que Rodrigo había perdido la mayoría de los clientes. Estaba viviendo en un cuarto alquilado y trabajando en cualquier proyecto que consiguiera arreglar. Parte de mí sentía pena, pero era una parte muy pequeña, fácilmente ignorada. Fue en una noche de miércoles, 3 meses después de la mudanza, que recibí la llamada que cambiaría todo de nuevo. ¿Marina Costa? Sí, aquí de la Comisaría Central de Porto Alegre. Estamos llamando sobre Rodrigo Costa. Usted está listada como contacto de emergencia de él. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Hubo un incidente. El señor Costa está hospitalizado, nada grave. Pero él pidió que nos pusiéramos en contacto con usted. ¿Qué tipo de incidente? Agresión. Aparentemente relacionada con deudas no pagadas. Podemos darle más detalles personalmente, pero él está estable y consciente. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá por un largo momento. Lucas estaba durmiendo, ajeno a todo, y yo tenía una decisión que tomar, ignorar o ir a verificar. Llamé a Denise. Marina, tú no le debes eso a él. Lo sé, pero él aún es el padre de Lucas. Y si es serio, los policías dijeron que no era grave. Aún así, Denise suspiró. Si decides ir, ve con cuidado y no dejes que te manipule. Tomé el primer vuelo a Porto Alegre a la mañana siguiente, dejando a Lucas en casa de una nueva amiga que hicimos en São Paulo. Llegué al hospital al mediodía. Rodrigo estaba en un cuarto compartido, con el rostro magullado pero entero. Me vio entrar y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Marina, viniste. El hospital me llamó. Dijeron que era emergencia. Yo pedí que llamaran. Disculpa, yo necesitaba verte. Me senté en la silla ya al lado de la cama, manteniendo distancia. ¿Qué pasó? Tavares mandó a unos tipos a darme una lección. Dijeron que si no pago, la próxima vez será peor. Rodrigo, eso no es mi problema. Lo sé. Yo sé que no lo es. Pero ya no tengo a nadie más, Marina. Perdí todo. El trabajo, la casa, Julia. Incluso mi hijo está lejos por mi culpa. Lucas no está lejos por tu culpa. Él está en São Paulo porque yo elegí empezar de nuevo. Y tú puedes verlo siempre que quieras. No tengo dinero ni para un billete de autobús. ¿Cómo voy a visitarlo? Respiré hondo. Aquello era exactamente lo que Denise me había advertido. Manipulación emocional. Y yo no iba a caer en eso. Rodrigo, siento mucho por lo que estás pasando. De verdad. Pero tú creaste esta situación. Cada elección que te trajo aquí fue tuya. Y yo no puedo. No voy a salvarte. No te estoy pidiendo que me salves. Solo te estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad de empezar de nuevo. De ser un padre mejor para Lucas. Entonces empieza de nuevo. Pero hazlo solo, como yo hice. Me levanté para irme, pero él agarró mi mano. Marina, por favor, te amo. Siempre te amé. Lo arruiné todo, lo sé. Pero podemos intentarlo de nuevo. Miré nuestras manos entrelazadas. Manos que un día se sostuvieron con amor, con promesas de para siempre. Ahora eran solo manos de extraños. No, Rodrigo. No podemos, porque ya no te amo. Y honestamente, creo que no te amaba desde hace mucho tiempo. Solté mi mano y salí de aquel cuarto. Salí del hospital. Tomé un taxi al aeropuerto y volví a São Paulo en el primer vuelo disponible. Y esta vez fue realmente el final. 6 meses pasaron desde aquel día en el hospital. 6 meses de construir una nueva vida. Una vida que era genuinamente mía. Sin drama, sin mentiras, sin tener que adivinar lo que estaba pasando a mis espaldas. Lucas estaba prosperando. Sus notas mejoraron. Hizo un grupo sólido de amigos. Incluso empezó a hablar de querer ser programador como su madre. Rodrigo eventualmente empezó a visitarlo una vez al mes. Siempre en fines de semana, acordados con antelación. Las visitas eran cordiales, pero distantes. Él nunca más intentó manipularme o pedir ayuda. Supe a través de Mariana que él finalmente había conseguido estabilizar las finanzas. Consiguió un empleo fijo en una oficina de arquitectura menor. Estaba pagando las deudas poco a poco. Incluso había alquilado un apartamento decente. Y más importante, estaba haciendo terapia. Pregunta por ti. Mariana me dijo en una de nuestras conversaciones ocasionales. Siempre quiere saber cómo estás, si eres feliz. ¿Y qué dices? ¿Que estás estupenda? Porque es verdad, y lo era. Yo había recibido una promoción en el trabajo, estaba liderando proyectos internacionales, había construido una red de amigos genuinos en São Paulo. Incluso había salido en algunas citas. Nada serio aún, pero la posibilidad estaba allí. La posibilidad de eventualmente amar de nuevo, cuando estuviera lista. Julia. Descubrí. Se había casado con un contratista rico de Florianópolis. Vi el anuncio en las redes sociales. Fotos de una boda ostentosa en la playa. Exactamente el tipo de evento que ella siempre quiso. Sentí 0 celos, 0 arrepentimiento. Solo una vaga curiosidad sobre cuánto tiempo duraría aquel matrimonio antes de que ella encontrara a alguien más rico. Trevor.
el mejor amigo de Rodrigo que había facilitado todo, se había mudado a Río. Perdí totalmente el contacto y no hice esfuerzo para reconectar. Algunas personas son capítulos que se cierran naturalmente, sin necesidad de revisión. Fue en un sábado por la mañana soleado que me di cuenta de cómo mi vida había cambiado completamente. Lucas y yo estábamos desayunando en la terraza del apartamento, planeando el día. Cine, tal vez un paseo por el parque, nada extraordinario. Pero fue en aquel momento ordinario, en aquella conversación simple, sobre qué película ver, que sentí una paz profunda. Yo lo había hecho. Había tomado una vida destruida y construido algo nuevo. No perfecto, no espectacular, pero genuinamente mío. Y eso valía más que cualquier matrimonio falso o casa grande vacía. «Mamá», Lucas dijo, tirándome de vuelta al presente. «¿Estás bien? Tienes esa cara de pensativa». «Estoy estupenda, mi amor. Solo pensando en lo lejos que hemos llegado». «Es verdad. ¿Recuerdas cuando llegamos aquí y ni teníamos cama? Dormimos en el suelo los primeros días». Me reí. «Y te quejaste de que era incómodo». «Lo era, ¿verdad? Pero ahora ni recuerdo cómo era vivir en la casa antigua». Esa frase me golpeó de lleno. Lucas ya no recordaba la casa antigua. Aquel lugar que yo creía que era nuestro hogar, donde construimos recuerdos de familia, se había vuelto solo un recuerdo vago para él. Y no era un recuerdo triste o nostálgico. Era solo pasado. «¿Echas de menos algo de allí?», pregunté. Pensó por un momento. «Mi cuarto, tal vez. Era más grande. ¿Y el patio? Pero nada importante. ¿Y a papá? ¿Echas de menos verlo más? A veces. Pero está bien así. Una vez al mes es suficiente. Se pone un poco incómodo cuando nos vemos, ¿sabes? Como si no supiera qué decir. Está intentando, Lucas, a su manera. Lo sé. Y no estoy enfadado con él ni nada. Solo... ya no siento esa cosa de familia, ¿entiendes?» Entendí perfectamente. Porque yo sentía lo mismo. Aquella sensación de familia que pensaba que nunca podría ser reconstruida. Lo había sido. Solo que de una forma diferente. Más pequeña. Más simple. Pero más verdadera. Mi celular sonó. Era Denis. «Marina, ¿estás sentada?» «Lo estoy». «¿Por qué?» «Tavares fue arrestado. Él y toda su organización. Investigación por usura, lavado de dinero, extorsión. Basté va a estar preso por mucho tiempo». Sentí un peso salir de mis hombros que ni siquiera sabía que estaba cargando. «¿Entonces se acabó? ¿No hay más riesgo?» «Se acabó. Puedes volver a Porto Alegre si quieres. No es que crea que debas, pero la opción está ahí, aquí está ahí. No voy a volver. São Paulo es mi casa ahora. Me lo imaginé. Pero pensé que te gustaría saber». Después de colgar me quedé mirando por la terraza. La ciudad se extendía delante. Enorme. Caótica. Llena de posibilidades. Y en algún lugar allá afuera, Rodrigo estaba construyendo su propia vida nueva. Julia estaba viviendo su cuento de hadas superficial. Trevor estaba haciendo lo que fuera que Trevor hacía. ¿Y yo? Yo estaba exactamente donde necesitaba estar. Con mi hijo, mi trabajo, mi paz. Había requerido una traición pública, un divorcio doloroso, un cambio drástico de vida para llegar aquí. Pero cada paso había valido la pena. Aquel momento en la playa en Florianópolis, cuando Rodrigo me dijo que me fuera si estaba celosa, había sido el catalizador. El empujón que yo necesitaba para finalmente actuar. Y yo me había ido. No con vergüenza o derrota, sino con determinación y fuerza. Vendí la casa que él pensaba que podría manipular. Tomé
Él el dinero que era legítimamente mío. Protegí a mi hijo de las consecuencias de sus elecciones. Y construí algo nuevo. Algo mejor. Algo verdaderamente mío. La venganza no había sido destruirlo. Aunque él había hecho un buen trabajo en eso solo. La venganza había sido simplemente vivir bien. Ser feliz. Mostrar que mi vida no dependía de él. Nunca había dependido. Que yo era perfectamente capaz de prosperar sin él. Y al final, esa fue la mejor venganza posible. Indiferencia genuina. Él ya no era el centro de mi historia. Ni siquiera un personaje secundario importante. Solo una nota a pie de página en un capítulo que yo había cerrado y seguido adelante. «Mamá, ¿decidiste qué película?» Lucas preguntó, trayéndome de vuelta al presente. Sonreí. «Tú eliges. Me va a gustar cualquiera». Y era verdad. Porque al fin y al cabo, cuando finalmente te liberas del peso de un matrimonio falso y construyes una vida verdadera, hasta las elecciones más simples se vuelven motivos de alegría. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.